entrelazar a los blancos y a los negros, a los asiáticos, a los latinos, y ver cómo allá se vive la violencia, se vive la discriminación a una escala muy fuerte. Y entonces nosotros volteamos a vernos y decimos, pues igual y no estamos tan mal. En realidad no es así. En realidad una de esas características negadas, autonegadas del mexicano, es ese racismo por el cual se nos dificulta más hermanarnos con los mexicanos que tenemos a nuestro alrededor. Vemos nuestro tono de piel, vemos el tono de piel del vecino y a partir de eso formulamos ciertas costumbres, formulamos ciertos prejuicios con los cuales pues nos negamos el intercambio cultural con el otro. Esa es una de las cosas negativas que tiene ahí como nuestra historia. Vamos a dar un brinco hacia una época bastante más moderna, que es pues hacia la época de la independencia, las guerras de reforma y la revolución. Este siglo marcado por las guerras, este siglo XIX, marcado por la sangre, que no es, o sea, no lo estoy comenzando directamente a partir del año 1800, sino más o menos desde 1810 hasta 1921, que es este periodo de guerrillas entre los mexicanos. Eh, Durante la independencia también suceden cosas que se vuelven míticas, también suceden cosas que luego no generarían no se contarían adecuadamente en la historia. Tenemos como la costumbre de pensar que Miguel Hidalgo fue, digamos, como que el padre de la patria, que desinteresadamente y solamente por la pasión a su amor, a su pueblo, a su sitio de vida y a su gente, se levanta en armas y enfrenta al gobierno. Cuando en realidad lo que ocurre en el grito de Dolores de parte del cura Miguel Hidalgo es que él no se levanta en armas con la intención de que México fuera libre. Él, si ustedes analizan el grito de Dolores, en ningún momento él dice algo así como viva México libre y autónomo ni nada por el estilo. La idea era que el gobierno francés no tomara el control del gobierno mexicano. Estamos hablando de una época en la cual Napoleón Bonaparte reinaba en Francia y entonces nos manda a su primo un poco menos listo que él, José Bonaparte, y los franceses empiezan a mover las aguas para tomar el control del gobierno mexicano. Miguel Hidalgo sale a las calles a luchar contra el ejército francés, no contra el ejército español, exigiendo la restitución del rey de España como el mandatario de México, que en aquel momento no tenía el nombre de México como país. A partir de entonces, Miguel Hidalgo muere apenas un año después. A los 4 años muere José María Morelos y Pavón. Muere también pronto Vicente Guerrero. Y entonces de repente la independencia se queda sin sus cabezas, sin las figuras que estaban luchando por el restablecimiento de la corona española. Y entonces el control lo empiezan a tomar otras figuras. Me equivoqué hace un momento, dije que murió Vicente Guerrero, pero en realidad Vicente Guerrero muere bastante más adelante porque él da el abrazo de Acatempan que cierra la independencia junto con Agustín de Iturbide. Es en realidad esta una historia en la que se da una revolución y una derrama de sangre por un motivo que luego 200 años después olvidaríamos por completo, y que la ejecución de la independencia como tal se daría hasta que otras voces diferentes con unos intereses propios tomarían el control de esta situación. No, después de la independencia, México no cae en unas manos desinteresadas, no cae en las manos de un gobernante que ame a su país, sino que cae en las manos de Agustín de Iturbide, quien se autoproclama emperador, quien va llevando de la manera que va pudiendo al país, va tratando de conjugar, de converger las diferentes culturas de la manera que puede, al mismo tiempo que ejercía su propio poder. Y en esta victoria, entre comillas, en esta victoria salada
de la independencia, siguen desatándose confrontaciones, siguen desatándose conflictos, sobre todo conflictos internacionales, con Francia, con Estados Unidos, con Inglaterra, que llevan a que a mediados del siglo XIX la estabilidad económica del país fuera muy pobre y la sensación de identidad también fuera muy poca. Llegan entonces las guerras de reforma, que es este momento en el cual aparece Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, etcétera, etcétera. Estas figuras, digamos como, pues sí, de la época de la reforma. Esta época en la cual México intenta institucionalizarse, México intenta dejar de lado las armas, dejar de lado la guerra y empezar a llevar un país ordenado, institucional, con una propia constitución, etcétera, etcétera. Las guerras de reforma son otro momento de gran crisis política, económica y social en el país que acaban derivando en el porfiriato, un proceso en el cual México pierde la libertad, pierde la autonomía de país a cambio de un gobierno que diera el orden, que pusiera el orden en las calles, pero un orden que beneficiaba a una población en particular, no a todo México. No todo México se vio beneficiado con el porfiriato, sin que esto signifique que Porfirio Díaz fuera una figura malévola, ni fuera el villano que se nos ha vendido a lo largo de la historia, pero tampoco era un héroe. Eh, Posteriormente de la revisión de este video, ustedes verán el material que les he dejado y ahondarán un poco más al respecto, porque Porfirio Díaz es el personaje central en el cual se centrará una parte de su tarea para la próxima semana. Así que, después de este siglo, poco más de un siglo, de derramamiento de sangre, inestabilidad social, que se parece mucho a lo que hemos vivido en las últimas décadas, se va formando una historia institucional que desde el gobierno ya del primer partido político gobernante, que sería el PNR, hoy conocido como PRI, es ahí donde el mexicano empieza a forjar una identidad institucional. Es ahí donde la educación empieza a forjar el camino de construir una personalidad del mexicano. No significa que esta sea la única fuente de información. No significa que si no hubiera sido por la SEP y si no hubiera sido por el PRI, los mexicanos seríamos diferentes y pensaríamos diferentes. No es solo eso. Más allá de las instituciones gubernamentales, el mexicano es como es por una conjunción de elementos, los cuales vamos a ver a lo largo de toda la materia. Somos como somos porque nuestras condiciones físicas, fisiológicas, culturales, artísticas, deportivas, etcétera, etcétera, son de una cierta forma y tiene una condición un poco como de retroalimentación que hace que el mexicano vuelva a cometer ciertos errores y vuelva a encaminarse de una misma manera a lo largo de la historia. Eso es lo que quería contar como desde base, recordar un poco sobre la historia caótica del mexicano, recordar un poco sobre toda la sangre que se ha tenido que derramar para que México hoy funcione como funciona, bien o mal o a medias o como ustedes quieran entenderlo, a veces más mal que bien, a veces más bien que mal, pero esto es tanto como llegar a terapia y contar la historia de tus padres. Eso es lo que hemos hecho en estos pocos minutos. Contar un poco cuál es la historia de nuestros padres, cuál es la historia de pues la época de Moctezuma, de Cuauhtémoc, de la Malinche, de Cortés, más tarde de Hidalgo, de Morelos, de Josefina, de Guerrero, de Iturbide, de Juárez, de Tejada, de Porfirio, de Carranza, de Villa, de Zapata, de Victoriano Huerta, más tarde de Obregón, más tarde de Plutarco Elías Calles, y así. Eso es contar, revisar la historia de México es un ejercicio que nos permite reflejarnos un poco a nosotros mismos en nuestro pasado, un poco ver cómo el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo
fueron a lo mejor todos infieles y entonces yo soy infiel también y significa que entonces no puedo dejar de ser infiel. No, significa que ahora frente al terapeuta es un momento de toma de conciencia, un momento de reflexión. Este es un punto en el cual necesitamos reflexionar sobre las figuras históricas que hay en nuestro pasado, que hay en nuestro ADN, antes de empezar a contar nuestra propia historia como mexicanos. Y bueno, para no extenderme de más, aparte de este video, les voy a dejar otro que no es mío, que es de un canal de YouTube que publicó este video hace un par de años. Está un poquito desfasado el video porque pues todavía no estaba gobernando López Obrador. Creo que sí haría falta hacer un análisis un poquito más extenso de ese video que van a ver a continuación, ya también considerando este par de años de este sexenio. Sin embargo, quédense con la idea de que lo que van a ver a continuación es un video que se llama Un día recordarán a Porfirio Díaz, perdón, un día recordarán a Peña Nieto como a Porfirio. Y ese video, piénsenlo como algo que se graba antes de que López Obrador tomara el poder. Entonces, van a ver ese video, van a reflexionar al respecto de lo que ahí se menciona y después van a realizar una lectura en el Word que les acabo de dejar, que es un extracto del libro del laberinto de la soledad, escrito por Octavio Paz, el único premio Nobel de literatura en la historia de México. Y el texto que van a leer es un clásico llamado Los hijos de la Malinche. Entre el video y la lectura van a tener elementos para reflexionar sobre el ADN mexicano. Por ende, la primera tarea de esta materia será realizar un ensayo con una reflexión personal, una reflexión individual por parte de ustedes acerca de qué significa todo esto que ha vivido México a lo largo de su historia. Van a reflexionar sobre cuáles son los antecedentes que más huella han dejado en el mexicano, cuáles son los hechos que más nos han marcado en nuestra personalidad. Quiero que también hablen un poco sobre si algún punto de la historia de México lo ven reflejado en su historia personal. Si ustedes se identifican de alguna manera o en algún punto con algún personaje histórico mexicano o algo parecido. Si ustedes identifican alguna relación entre un suceso histórico y su historia personal, cualquier cosa suma bastante. En suma, su ensayo deberá de tener un par de cuartillas de extensión con portada, por favor. En la portada no es necesario que le pongan el logo de la universidad, solamente pongan sus datos de identificación, la materia, su nombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues eso es lo que les voy a pedir por esta sesión y es para entregarlo el viernes antes de la próxima sesión, ¿de acuerdo? Las tareas en mi plataforma siempre van a tener una disponibilidad de entrega hasta las 11:59, no importando el día. Solamente pues yo les digo que la tarea se entrega X día de la semana y ustedes tienen todo ese día hasta las 11:59 para entregarlo. Entonces, viernes 11:59 de la noche hay que entregar este ensayo, un par de cuartillas con portada, donde reflexionen sobre cuál es el ADN del mexicano, cuáles son los sucesos históricos que más nos han marcado, qué relación tienen esos sucesos históricos con mi historia personal o por lo menos con la historia actual. Si no logran relacionar algo del pasado con tu historia personal, por lo menos reflexiona sobre el pasado y el presente y en qué se parece lo que se vivió en la revolución o en el porfiriato o en la independencia o en la conquista o cuando ustedes quieran con algo de lo que estamos viviendo en este momento. Y eso es todo lo que hay que hacer por esta sesión. Entonces yo quedo a sus órdenes, estoy en comunicación con ustedes a través de grupo de WhatsApp, estoy también en comunicación con ustedes por la plataforma y pues nada, espero que tengan una muy buena semana, disfruten su video, disfruten su lectura y yo quedo a la orden para lo que se les ofrezca. Chao, que tengan una linda semana.